Empezamos nuevamente con la clase 2 para comprender el fundamento de la melancolía y las psicopatologías, no únicamente ahorita de la melancolía, sino también de las psicopatologías. ¿Por qué razón? Por la formación del deseo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Recordemos que trabajamos con pacientes, ¿ok? En su momento con sujetos, dependiendo la situación y el enfoque y demás en los que tengamos, pero me gustaría que se apropien de esta construcción, ¿no? Propia de decir, yo trabajo con pacientes, ¿ok? Obviamente también con personas, ¿no? Pero el entendido, quien está enfrente de nosotros es una persona que padece, es este paciente el que padece, ¿ok? Cada sujeto es único en su lenguaje por su deseo y su historia. Recordemos que estamos vinculando la parte antropológica con la parte psicoanalítica, tres puntos suspensivos y otras corrientes psicológicas, ¿no? Y a las que ustedes se ejercen, ¿vaya? En ese sentido, recuerden que esta parte de aparece en la vida del paciente es la que se va a retomar. Siempre, y téngalo muy presente, nosotros vamos a trabajar con lo que aparece en la vida del paciente. Ajá. Si bien nuestra formación, nuestro desarrollo académico, nuestras lecturas que hagamos, seminarios que tomemos y demás, son importantes, sí, para todo el recorrido de este cuadro que vamos a hacer de lo enfermo, sí, pero se trabaja fundamentalmente con lo que aparece en la vida del paciente, ¿ok? En ese sentido, vamos a hablar en esta sesión acerca del deseo y la historicidad o la historia que aparece en esos pacientes, ¿ok? Am, para esto hay que recapitular acerca del síntoma y me gustaría que nos apropiemos como modos de subjetivación de que, volvemos a lo mismo, de esto que aparece en la vida del paciente, ¿ok? La forma en cómo se vive y cómo se vive lo que se vive, ¿ok? Y estos modos de subjetivación, ¿no? Llamémosle alucinaciones, tristezas, depresiones, melancolías y demás, estas ambivalencias que pueden aparecer en la tristeza, estos desamparos, esta lentitud y división, ¿no? Esta desesperación, desapego, todos los síntomas que conocen aparecen en modos de subjetivación, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no? Es importante recapitular que no hacer a un lado la parte biomédica, nunca hacer a un lado la parte biomédica, en tanto que somos humanos, ¿no? Y, y necesitamos de esto biomédico para vivir también de una forma, ¿no? Entonces, el ejemplo muy claro, ¿no? Tuve gripa, ¿no? Tuve infección en la garganta. Claro que voy a ir al médico para que me recete algo para quitar ese bicho, ¿no? Que tuve en la garganta. Pero la forma en cómo viví esa gripa, esa infección en la garganta, claro que hubo modos de subjetivación propias de cómo viví, cómo me cuido, si tomo un té, si no tomo un té, si me gusta la parte tomarme pastillas o me gusta inyectarme, ¿no? Hay quienes se debilitan y se derrumban con una gripa, ¿no? Bueno, hay quienes seguimos adelante, pero estamos enfermos con todo y el malestar. También eso es algo, un síntoma importante, ¿no? Entonces, estas dos siempre van a ir de la mano. Les pido por favor que, como es una recapitulación de la clase, es importante es importante tengan una hoja para que vayan anotando sus dudas, para que el próximo jueves la resolvamos, ¿ok? Para esto que mencionaba de los síntomas, es fundamental nuestra posición clínica, es decir, cómo nosotros vamos a estar frente a este que aparece como enfermo y este que aparece de tal o tal forma en la vida de este paciente. Cómo nosotros vamos a estar frente a este sujeto o frente a esta persona. Quedamos en que era paciente, ¿ok? ¿Cómo vamos a estar frente a ellos? ¿Recuerdan clase uno? Este, mm,
son completamente extrañas estas personas que aparecen frente a nosotros, ¿ok? Desde ahí me parece fundamental saber que son extraños, ¿ok? Por lo tanto, nosotros obviamente seremos extraños ante esa persona, pero depositan cierto dejo de confianza en nosotros, ¿no? Para que los podamos escuchar, ¿no? Entonces, esta posición clínica de ver el síntoma como modos de subjetivación y a la par también saber que los síntomas médicos y biomédicos tienen lugar en nuestra práctica es fundamental para nuestra posición clínica, para qué es lo que vamos a escuchar. ¿Ok? Por eso reitero todo este cuadro del que hablábamos y lo seguiré diciendo las veces que sea necesario, ¿no? Todo este cuadro del que hablábamos es fundamental para tener una visión distinta hacia la clínica, una visión distinta hacia esta persona que se aparece en nosotros como enfermo, una visión distinta ante nuestro quehacer, ¿no? Y tal vez hacer un pequeño quiebre, un pequeño cambio de cómo podemos atender a estas personas, ¿no? Considerando así, entonces, no solamente como un déficit, algo que está mal el síntoma, sino como una defensa, decía Freud, algo ambivalente. ¿Por qué razón? Porque el síntoma nunca se va a quitar, nunca se va a abandonar, sino se va a repetir, ¿no? El deprimido no abandona su tristeza. Mencionábamos aquí, perdón, mencionábamos aquí ejemplos, ¿no? De pacientes que se repiten y se repiten y se repiten en este síntoma, ¿no? Por ejemplo, am, voy a poner otros que me vienen a la cabeza ahorita. Ah, cuando hay una ruptura amorosa de un noviazgo, incluso también en el matrimonio en personas adultas y jóvenes, es muy habitual escucharlo. Ah, rompen esa relación, terminan esa relación y a las semanas o los días están de vuelta en esa relación. ¿Ok? No quiero decir que el síntoma, y muchas veces sí puede ser, ¿no? El síntoma es la pareja de estas personas, pero ah, lo que se provoca con estar con esa persona ah, es el síntoma. Eso que se provoca, esos modos subjetivos que provoca la persona, podríamos llamarse síntomas, ¿ok? ¿Por qué? Porque se repiten, ¿no? Esta que, a modo muy histérico, ¿no? Que quiero de esa persona o que me quiere de esa persona, que necesito de esa persona para yo tener que repetir y no poder dejarlo, ¿no? No estamos hablando de mujeres y hombres golpeados, ¿no? No estamos hablando de mujeres y hombres maltratados, sino esta parte, pongámoslo así, de la adolescencia, estos adolescentes que terminan una relación y duele bastante terminar esa relación. Ha habido muchos adolescentes en la clínica, por eso puedo poner esos ejemplos, ¿no? Ustedes seguramente conocerán. Este, termina una relación y es el caos y es destrucción en el sentido de ya no quiero nada, no vale la pena vivir, pero estoy insistiendo, mandando mensajes y regreso con esa persona nuevamente, ¿no? Porque esto insufrible no se soporta y se mantiene ahí. Se repite ese síntoma, ¿no? Mencionábamos también que, por ejemplo, y no es que esté en contra de, ¿no? Sino es muy habitual que se repita, pero en la terapia cognitivo-conductual los síntomas recaen y se repiten. Hablábamos, y me acuerdo ahorita de una paciente del Nacional de Pediatría con síndrome de Marfan, ¿no? Tienen aquí el pecho sobresalido, tienen un hueco. Bueno, es una característica, no es que sea eso, pero es una característica. Pero aquí la diferencia, lo que pasaba con esta paciente, le iba a decir la diferencia, pero aquí lo que pasaba con esta paciente era que no comía. Entonces tenía síndrome de Marfan más la parte de que no podía comer, ¿no? No quería comer, ¿no? Am, muchas veces por estar dentro de un hospital nos piden
que apliquemos técnicas cognitivo-conductuales, ¿ok? Y el psicoanálisis se hace a un lado, ¿no? Y se deja a un lado muchas veces. Este, te les voy a platicar otra historia del guante blanco. Ah, esa paciente con Marfan decía, no puedo comer, no quiero comer, no se me antoja nada. Le llevaban su carrito de la comida, su charola de la comida, agarraba la comida y la escondía. Iban íbamos las y los psicólogos, ¿no? Y los psiquiatras también iban ahí también, por la interconsulta que nos decían, la paciente no come, seguramente está triste, está deprimida, no sabemos qué pasa, vengan, todo en la nota, ¿no? Vengan, vayan, revísenla. Em, Se aplicaron técnicas conductuales para que comiera la paciente, para paciente, perdón, se activó Siri, y me asustó. Am, Estas técnicas conductuales para que la paciente comiera funcionaron un día y este funcionar era que la comida se escondía abajo de la almohada nuevamente, ¿no? Comía un poco y se la escondía literal en la garganta y la vomitaba, ¿ok? Pero digo funcionaba porque al menos la comida llegaba a la boca. Antes no llegaba la comida a la boca, ¿no? Pasaron las semanas y lo que se intervino fue una sonda nosogástrica, ¿no? Para que comiera la paciente. Hmm. ¿Cómo comió esta señorita? Este, ¿Cómo se llama esto de Pablo? El condicionamiento, ¿no? Hablamos con la mamá y la mamá le compró unos boletos de un concierto para también la mamá un poquito, no sé, violenta, llamémosle, ¿no? Porque ¿cómo le compra boletos de concierto cuando sabe que no va a salir del hospital, ¿no? Entonces es un poquito ambivalente ahí. Pero bueno, funcionó de alguna forma. La mamá le compra sus boletos de concierto y la niña, por lo tanto, come, ¿no? Pero el síntoma de esta no comer, ¿no? Iba a seguir. Porque ¿qué va a pasar cuando, supongamos que fuera el concierto, supongamos que iba a estar todo bien? Cuando el concierto terminara, ese síntoma iba a regresar, ¿no? Obviamente la paciente no pudo ir al concierto porque no salió del hospital y obviamente siguió no comiendo, perdón. Se metía la comida, se la sacaba, la escondía bajo de la almohada y demás, ¿no? Y no me acuerdo qué pasó con esa paciente cuando se dio de alta y demás. El guante blanco. En estos síntomas y modos de subjetivación, el ejemplo del guante blanco es muy bonito. Porque quienes digan que el psicoanálisis no cabe en un hospital, tal vez no, pero recordemos que Freud era neurólogo, Lacan era psiquiatra, ¿no? Y todos hicieron residencias en hospitales, entonces, en su momento estuvo el psicoanálisis en el hospital, ¿no? Y hay psicoanalistas trabajando en hospitales, claro que sí. El doctor Alberto Sana y la doctora Gillo Bolaños, por decir algunos psicoanalistas que se me vienen ahorita a la cabeza, ¿no? Quien es ahorita el director de la École Lacanienne de Psychanalyse, ¿no? La École, Gabriel Meraz, de la Escuela de Francia, trabajó, bueno, trabajé con él en el Nacional de Pediatría, ¿no? Y era psicoanalista adscrito del Hospital Nacional, del Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, hay cabida, hay espacio para, pero donde me quedo más es en esta posición clínica a la que me refiero. Trabajando con Gabriel. Y tiene que ver, perdón, por ser de esta forma, pero tiene que ver este ejemplo con promover en la clínica la escucha y respetar la forma individual del malestar. En ese ejemplo del guante blanco, era un paciente de inmunología encargado Gabriel Meraz, y me dice, él sale de vacaciones y me dice, te encargo a mis pacientes y demás. El encargar es sube
a ver cómo están, nada más. ¿Ok? No es ni consulta ni terapia. Sus pacientes me conocían y sabían que yo subía repetidamente con Gabriel. Cuando él tenía, digamos, consulta, una intervención, me decía, retírate porque es como una consulta, ¿no? Un poquito rara, pero yo tendría que salir al pasillo y esperar. Pero los pacientes sabían de mi existencia. Entonces, Gabriel sale de vacaciones, yo me quedo, para ver a sus pacientes, subo a verlo, y me acuerdo que un joven que venía de Oaxaca por lupus, igual no comía, ¿no? Insisto con en este síntoma de no comer, por alguna razón, y lo saqué, no lo sé. Entonces, no comía, viene de Oaxaca, no come, tiene lupus. ¿Qué le pasa? ¿No? Todos los internistas de qué le pasa, llamen a psiquiatría y demás, ¿no? Em, Manda la interconsulta, pero como no estaba Gabriel, me la mandan a mí, subo a ver al paciente y le digo, cuéntame qué es lo que está pasando, ¿por qué no quieres comer? Lo primero que me dice, me da asco la comida. No dice más, pero así es un repetir, me da asco la comida. Y yo, iluso, este, pensando que la comida era algo malo, sabía mal, la olí, mandé llamar a las enfermeras, a los de cocina para ver si la comida estaba bien. Obviamente estaba bien la comida, pero cuando digo abajo que promover la clínica, en la clínica la escucha, es muchas veces literal lo que nos está diciendo el paciente, me da asco la comida, pero hay diferentes formas de tener asco. En este sentido, este joven no era la comida como tal. Cuando yo le doy los cubiertos, él me dice, es que no sé usarlos, es que no sé para qué es esto. Era un tenedor y una cuchara. Es que no sé para qué es esto. Por alguna razón, no sé cuál, ajá, le pregunto, ¿cómo comes entonces? Y me dice, con las manos, pero le dabas con la comida. Agarré un guante de estos quirúrgicos, un guante blanco, se lo pongo y le digo, ¿y así ya no te das con la comida? No, agarra la comida con el guante blanco y empieza a comer. Esta escucha, ¿no? Les voy a ser sinceros, no sé cómo lo hice, pero funcionó. No sé cómo se me ocurrió, pero funcionó. Son estos momentos de la clínica donde se aprende a escuchar, ¿sabe? Para eso que les estoy diciendo, pasaron años de práctica y años de clínica, ¿no? Y de estar, cometiendo errores y demás. Pero en este quiebre que se hace, al menos en mi posición clínica, ¿no? Que es la que comparto con ustedes, la forma y el modo de escuchar, de decir, ¿qué es lo que se escuchó ahí? ¿Qué es esto de me da asco de la comida? ¿No? No era la comida, la textura y demás, sino es el yo agarrar una comida que es del hospital, que sé que es limpia, que sé que es natural, en el sentido de limpia, eso quise decir, ¿no? Entonces es cúbrete con unos guantes para que no te dé asco, ¿no? Para que no te dé asco tocarla. Funcionó, repito, no sé cómo, pero funcionó, ¿no? Pero ese es el ejemplo que quiero dar de la forma en cómo el paciente se vive. Obviamente, no investigué más de esto que aparece en la vida del paciente. No investigué más de eso, porque pues, por ignorante, obviamente, ¿no? Pero es el ejemplo más claro que quiero poner ahorita para la escucha en la clínica y como el síntomas, modos de subjetivación y demás. Y eso nos va a pasar muchas veces con la tristeza, en cómo aparece la tristeza. Ok, vamos avanzando.